Mátala constantemente. Cuando tu carne te diga que hagas algo, no, di no. Yo voy a ponerle disciplina a mi carne. ¿Quién soy? ¿Quién eres? ¿Quién somos? Solo Dios lo sabe y solo Él puede definirnos. Hola, Dios te bendiga. Yo soy Laura y esto es Definidos por Dios. Una conversación que tenemos lunes tras lunes acerca del plan de Dios para nuestras vidas, nuestras relaciones y nuestro mundo. Para mí es un placer tenerte aquí conmigo en este que es nuestro episodio número 4. Y no tan solamente el episodio número 4 del podcast, sino también el episodio número 4 de la primera serie del podcast titulada Viviendo Definidos. Serie en la que estamos tratando el tema principal del ministerio y el corazón, el mensaje que queremos llevar acerca de cómo vivir una vida que agrada al Señor en conociendo y caminando en nuestra identidad, propósito y asignación correcta. Esta serie se basa en 5 diferentes episodios, los cuales todos están disponibles a la misma vez en todas las plataformas de audio y también en YouTube. Entonces, si no quieres venir a ver, no estás viendo en una plataforma de audio y quieres venir a verme, pues estás más que bienvenido a acompañarnos aquí en YouTube. Todos los episodios están listos para verlos, como te dije, y también tú lo puedes ver cronológicamente, que es como están diseñados a que se vean, porque cada uno crece sobre la base del anterior. Entonces hay 3 episodios antes de este y hay también un episodio después de este que es el cierre de la serie. El próximo es el cierre. Entonces, en estos 3 episodios que hemos visto, voy a hacerte una corta recapitulación para así como que volver a retomar todo. Estuvimos hablando acerca de la razón por la que tenemos que estar definidos. Dijimos que tenemos que estar definidos porque entonces conocemos nuestra identidad correcta y somos estables, conocemos nuestro propósito correcto y no pasamos vergüenza y sabemos por qué estamos en la vida y no nos sentimos como que no encajamos. Y también hablamos acerca de que conocemos y vivimos como personas definidas en nuestra asignación correcta, que es la que nos ayuda no solamente a tener un propósito, sino a saber cómo llegar a ese propósito. También dijimos que la definición es la clave del éxito, porque si no hay identidad, si no hay propósito y si no hay asignación, no hay éxito. Pero hablamos en el segundo episodio de 2 lugares donde las personas buscan definición incorrecta y por ende encuentran un éxito inválido. Y estos son de la manera tradicional y de la manera moderna. La manera tradicional es la manera donde encontramos quiénes somos y qué tenemos que hacer basado en lo que el mundo nos dice. Pero vimos que si basamos nuestra definición en lo que el mundo nos dice, entonces somos manipulados por el mundo y todas las cosas erróneas del mundo. Y también vimos que si somos definidos por nosotros mismos, que es la moderna, cuando somos definidos por nosotros mismos y hacemos y somos lo que nosotros queremos, entonces al final del día terminamos fracasando porque nosotros no sabemos verdaderamente qué hacer, ni tampoco nos podemos validar nosotros mismos si somos nuestros peores críticos. Entonces llegamos a la conclusión en el episodio 3 de que solo podemos ser definidos por Cristo. Entonces solo podemos encontrar identidad y propósito correcto en Cristo. Y esta identidad que Cristo me da es quien Cristo es. Entonces cuando Dios me ve a mí, no me ve a mí, sino que ve a Cristo en mí o a mí en Cristo. Y también dijimos que el propósito entonces sería darle gloria y alabanza al Señor y que esa es la forma correcta en cómo vivir. Pero había como que algo ahí que lo mencioné en el capítulo pasado y hoy vamos a desarrollarlo un poquito más, que es como una pequeña incógnita, una pequeña salvedad que tengo que, o pequeña no grande, que tengo que hacer acerca de lo que es el pecado y lo que es la gracia. Entonces, en este episodio, no sé si verdaderamente es como el episodio 4 o más bien como el episodio 3B, ¿verdad? Podemos ponerlo así. Pero
ya vamos a decirle 4, es muy importante que los dos vayan en conjunto. Pero quería hacer la separación para dejarte bien en claro y empaparte del primero, de la primera base que queríamos hacer, y después entonces seguir con esto que es también importante y como que darle la separación para entrar en lleno en cada uno de las dos verdades. La primera es que cuando morimos a nuestro pecado, o cuando nos convertimos, morimos a nuestro pecado, morimos al viejo hombre y nacemos en Cristo, en una persona nueva, en una nueva persona. Entonces, cuando nacemos en Cristo, ya lo que Dios ve es a Cristo en nosotros, o como vuelvo a decir, a nosotros en Cristo. Entonces, todo lo que es verdad acerca de Cristo, que es santo, que es sin mancha, que es hijo, que es heredero, que es bendecido, todo eso se vuelve verdad acerca de nosotros. Esa es la primera verdad y la base fundamental. Pero la segunda, que es la que vamos a estar hablando, es básicamente, ok, yo soy santa en Cristo. Entonces, si Dios me ve santa, primero, ¿puedo yo vivir en pecado? Porque no importa quién yo soy, si lo que Dios ve es quién Cristo es. ¿Puedo yo vivir en pecado? Y segundo, si yo no que vivo en pecado, sino pero que caigo en pecado, entonces no soy cristiana verdaderamente, o es mentira lo que Dios está diciendo, o Dios está ignorando esa parte de mí, o cómo es que cabe básicamente esto. Entonces, esto es lo que vamos a estar hablando en el episodio de hoy. Mantente aquí conmigo, vamos a estar hablando, creo que dividir en 3 puntos específicos. Y el primer punto, para entrar de lleno, es que cuando tú naces en Cristo, tú estás muerto a tu viejo hombre. Y suena como una repetición de lo que hablamos en el episodio anterior, pero te lo quiero mostrar como en una luz diferente. Y es exactamente que si tú moriste a esa vieja persona, ya el deseo de pecar no está en ti. Vamos a suponer, ponemos por ejemplo a una persona que se llama Miqueas. Y Miqueas era un ladrón antes de convertirse. Pero cuando Miqueas se convierte, entonces Miqueas nace de nuevo en Cristo. Y ya Miqueas no es un ladrón. Y ya el deseo de robar en Miqueas no está. ¿Por qué? Porque nació de nuevo y ya el viejo Miqueas ha muerto y está enterrado, y todos los deseos del viejo Miqueas, que era ladrón, murieron con él. Y entonces el nuevo Miqueas ahora lo que aspira es a ser una persona santa y a ser una persona sin mancha. Entonces es imposible que si tú naces de nuevo tú sigas viviendo en tu pecado, porque ya esa persona que vivía en ese pecado ha muerto. Y tú vas a decir, Laura, pero explícamelo mejor, o sea, ¿cómo es que yo puedo hacer ese cambio? Y no eres tú que haces ese cambio, es el Espíritu Santo. Por eso es que Jesús dice que todo el que nace de nuevo, todo el que quiere heredar el reino de los cielos debe de nacer de nuevo. Todo el que quiere ser salvo debe nacer de nuevo. Y que nacer de nuevo quiere decir nacer del agua y del espíritu. El agua que tipifica la palabra que nos limpia, y del espíritu. O sea que nuestro nuevo nacimiento es una obra del espíritu. No es algo que nosotros podemos provocar, sino que es el mismo Espíritu Santo. Cuando nosotros verdaderamente nos rendimos a Dios y le decimos, Señor, yo te acepto como mi Señor, entonces el Espíritu Santo viene a nosotros y hace el cambio automático de matar a nuestra vieja persona y de resucitarnos en Cristo. Entonces todos los deseos de la vieja persona murieron. Por eso es que cuando tú naces de nuevo se te abren los ojos y tú dices, wow, Dios mío, yo sí era bruta, bueno sí, yo sí era una persona loca, yo sí vivía en ese pecado, porque yo hacía eso, ya a mí eso no me llama la atención. Una persona que ha nacido de nuevo no le llama la atención el pecado. Entonces ¿puedo yo vivir en pecado porque Dios no me ve a mí, sino que ve a Cristo? El punto está en que cuando Dios te ve a Cristo y no te vea a ti, es porque ya tú naciste de nuevo. Y si ya tú naciste de nuevo, entonces no cabe tú querer seguir viviendo en tu pecado, porque ya ese deseo murió. Entonces, si tú has nacido de nuevo, tú no vas a vivir en tu pecado. Si Miqueas
nació de nuevo para ser cristiano, ya Miqueas no va a seguir siendo ladrón. Es más, ya ese ladrón ni siquiera es Miqueas. Ya eso no es parte de Miqueas. Ya esa persona, Miqueas ni la conoce porque es una persona que está muerta. Tal vez tú, cuando veas a Miqueas como una persona que antes lo conocías, vas a decir, sí, ese era Miqueas el ladrón. Pero ya eso, cuando ni Dios se acuerda de eso. Por eso es que dice que cuando Dios nos perdona, los pecados de nosotros caen al fondo del mar y Dios no tiene ningún recordatorio de esto. ¿Por qué? Porque ya esa persona ha muerto. Y Laura, base bíblica, gracias por preguntármelo, está en Romanos 6:1, donde Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Lo que básicamente está diciendo Pablo es, nosotros estamos parados en gracia. Eso quiere decir que cuando Dios nos ve la gracia y el regalo de la perfección que Él nos dio, de la salvación que Él nos dio. Entonces, si estamos nosotros parados en gracia, ¿vamos a seguir en el pecado? ¿Podemos decir eso? Esa es la pregunta que Pablo hace. Y él mismo responde, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Simplemente si tú moriste a eso, ¿cómo tú vas a seguir viviendo en eso? Simplemente si ya tú eres cristiano, ¿cómo tú vas a seguir siendo ladrón? No puedes ser las dos cosas a la misma vez. Tienes que definirte, tienes que elegir qué es lo que tú eres y tienes que dejar que el Espíritu Santo haga morir a ese viejo hombre para que la nueva mujer el nuevo hombre nazca. Haga morir a esa vieja mujer para que la nueva mujer nazca. Entonces, ahí en el 10:14 de ese mismo capítulo 6 dice Pablo, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Habla acerca de Jesús. Jesús murió al pecado una sola vez. Él no tiene que hacer sacrificios todos los días para como que perdonar tu pecado. De esa misma manera, tus pecados fueron perdonados a través de Cristo una vez y por todas. Ya esa persona murió una vez y por todas. Así como Él murió una sola vez, nosotros morimos a nuestro viejo hombre una sola vez. No tenemos que morir constantemente al viejo hombre. Ya al viejo hombre morimos una sola vez. Ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Entonces ahí es que Él dice en el verso 2, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Oye aquí el verso 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia es el regalo inmerecido de la salvación. Ya tú eres salvo. Tú no vas a ser salvo cuando te mueras. No, ya tú eres salvo. Ya cuando Dios te ve a ti, ves una persona salva y santa. Ya para Dios tú eres santo. Ya para Dios tú eres escogido. Ya para Dios tú eres pueblo adquirido y linaje santo de Dios. Bueno, en fin. Entonces, ya tú eres esa persona. Ya la persona que tú eras antes no tiene ni parte ni suerte contigo. Y ya a esa persona tú has muerto. Y esa persona no te controla. En Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. O sea, ok, Miqueas, que tú eras ladrón, olvídate de eso. Despójate de eso. Ya esa no eres tú. Ese hombre estaba viciado conforme a los deseos engañosos. Ya tú no eres. Ahora renuévate en el espíritu de vuestra mente. Ahora hay un espíritu en tu mente que es diferente. Ahora tú estás guiado por algo que no era lo que tú estabas guiado antes. Antes tú estabas guiado por el pecado y por el deseo de pecar. Antes todos tus designios eran de continuo al mal. Ya tú no eres esa persona porque ya tu mente ha sido cambiada. Vive en esta mente diferente. Vive en esta mente que está conectada a Cristo. Que entonces renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios. Ya vístete de esa nueva Laura que tú eres, de ese nuevo Miqueas que tú eres, que es santo. Vístete de eso, que fue creado en Dios.
No que tú lo hiciste. Tú no hiciste la nueva Laura Santa. Tú no hiciste el nuevo Miqueas que ya no peca. Tú sabes lo que tú hiciste. Tú, nada. El que hizo algo fue Dios, que te entregó a un Miqueas santo, a una Laura sin pecado. Ya esa es tu identidad. Ese es quien tú eres. Entonces es imposible que tú, siendo esta persona, continúes viviendo en el pecado. No puedes, porque ya no eres una nueva persona. Una persona que se convierte y quiere seguir en fornicación, entonces no se ha convertido verdaderamente. Lo que pasa es que nosotros creemos que una persona nace de nuevo cuando se para al frente de un altar y reconoce al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, y que solamente por decir esas palabras de boca ya se ha convertido. Y muchas veces no. Muchas veces lo dicen de boca, pero no han nacido de nuevo. Y en ese momento que lo digan de boca, no exactamente se han convertido, sino lo han dicho de corazón. Pero cuando lo dicen de boca y lo creen en el corazón, eso es lo que dice, cuando tú confiesas con tu boca y lo crees en el corazón, entonces ahí viene el nuevo nacimiento. Pero no creas, por eso que tú dices, ay, pero esa se convirtió, pero esa no se convirtió, esa está rara. No se ha convertido nada. Lo que pasa es que convertirse no es solamente tú decir, ah, sí, yo te acepto, Señor Jesucristo. No, es decirlo, pero también creerlo en tu corazón y dejar que el Espíritu Santo haga la obra del nuevo nacimiento. Cuando tú nazcas de nuevo, ahí es que tú vas a ser verdaderamente salvo. Por eso hay que mucha gente que se pinta de cristiano en la iglesia, pero no es cristiano nada. Y mucha gente que se están engañando. No te engañes, no te engañes. Tú tienes que dejar que el Espíritu Santo haga la obra de matar a esa vieja persona que tú eras, para que tú vuelvas a vivir en Cristo y que tú verdaderamente seas salva. Hasta que tú no mueras a esa vieja mujer que quería estar en su lascivia, que quería estar en todo su pecado, entonces tú no vas a poder vivir. Tú no vas a poder vivir en esa nueva mujer que es santa y que tiene todas las bendiciones de Dios. Es imposible. Entonces, lo primero que quería que tú sepas, y una de las primeras preguntas que vamos a estar respondiendo en torno a esto, que es cuando Dios me ve, cuando lo que Dios ve contradice quien yo soy, esa es la primera verdad que yo quiero que tú sepas, que quien tú verdaderamente eres no puede ser una persona que vive en pecado. No puede ser. Cuando Dios te ve a ti y ve a Cristo en ti, eso quiere decir que ya tú estás muerto al pecado. Si tú no estás muerto al pecado, tú tienes que volverte a arrepiéntete de nuevo. Arrepiéntete de nuevo para que tú mueras a ese pecado. Y tú sabes lo que yo quiero decir con que mueras al pecado, es que ese deseo no está en ti. Si tú te convertiste y tú todavía quieres seguir haciendo lo que el mundo hace, tú no te has convertido. Y tú vas a decir, ay, Laura, que tú estás siendo muy dura. Es que es la verdad bíblica. Por eso que hay mucha gente dejándose engañar con personas que piensan que son cristianos, cuando sus frutos son cosas diferentes. No es cristiano, no se ha convertido. Gente que va a la iglesia, tiene años en la iglesia y no son cristianos nada, porque no se han convertido y siguen en su pecado. Y hasta que tú no dejes y mueras a ese pecado, hasta que tú no dejes que el Espíritu Santo haga la obra en ti y te haga morir al pecado, tú no vas a poder ser cristiana. Entonces porque eso es lo que Santiago dice. Oye, todo aquel que quiera ser amigo del mundo, no que lo sea, sino que quiera ser, que en él esté el deseo de ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces todo aquel que tenga el deseo de pecar ya es enemigo de Dios y por ende no puede ser salvo. Cuando tú te conviertes, el deseo de pecar no está en ti. El deseo de fallarle a Dios no está en ti. Que tú le vas a fallar, sí. Que tú vas a pecar, sí. Pero el deseo de hacerlo, deleitarte en el pecado, ya eso no está en ti. Porque ya la persona que se deleitaba en el pecado murió. Entonces, si tú todavía tienes deseo de seguir pecando, tú tienes que volver a arrepentirte verdaderamente. No volverte a arrepentir, sino hacerlo verdaderamente y de corazón. Pero ¿qué sucede? Porque yo digo, el deseo no está, pero tal vez tú sí lo hagas. ¿Por qué? Porque los hábitos del viejo hombre están en tu carne.
Los hábitos del viejo hombre están en tu carne. Hay un verso bíblico que se me iba a pasar, pero antes de seguir con esa parte de que los hábitos del viejo hombre están en tu carne, quiero leerte este verso bíblico que corrobora todo lo que te he dicho. Primero de Juan 3, del 4 al 10. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo el que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, que nadie os engañe. Wow, qué gloria, porque verdaderamente, paréntesis, cuando yo dije no te dejes engañar, eso fue como que Dios no me acordaba de que yo tenía este versículo escrito aquí. Entonces es una gloria terrible, porque ahí mismo te está diciendo lo mismo que yo te estaba diciendo. El mismo espíritu que me estaba hablando era el espíritu que lo tiene escrito, o sea, Él me lo recordó, que te está diciendo no te dejes engañar. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo, pero el que practica el pecado desde el principio es el diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ese deseo no está en él, no practica el pecado. Gloria a Dios. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan todos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace la justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Qué más claro de ahí te lo pongo? Más claro de ahí no te lo puedo poner. Es simple y llanamente eso. Si tú tienes deseo de pecar, si una persona tiene deseo de pecar y una persona permanece en su pecado, no es de Dios, no se ha convertido. Entonces, verdaderamente tienes que dejar que el Espíritu Santo sea el que haga la obra de la santificación en él y que Cristo, a través de su sangre, haga morir al viejo hombre para que nazca el viejo hombre. Pero, como quiera nosotros vamos a caer. Y como quiera nosotros, aún siendo santos y verdaderamente convirtiéndonos, vamos a pecar. No quiero que no te vayas del video ahora mismo y te vayas a llorarle a Dios diciéndole: Señor, yo te fallé, yo te pequé, ya yo no soy tu hija, yo nunca me convertí. No te vayas todavía, porque hay una verdad que te tengo que decir y te tengo que explicar antes de que tú te vayas, y esta es la segunda verdad o el segundo punto de este episodio. El primero: una persona que es nacida de nuevo no quiere seguir pecando, no desea vivir en el pecado y no practica el pecado, no vive una vida de pecado, porque si la vive no ha nacido de nuevo. La segunda verdad es esta: el viejo hombre dejó imprento en nosotros todos sus deseos y todos sus hábitos. Entonces nosotros, cuando básicamente de vez en cuando caemos en los hábitos de lo que la vieja mujer hacía, lo hacemos porque es algo que nos viene natural. Entonces Miqueas se convirtió a Cristo, ya no es ladrón, él no se para y dice: sí, yo soy un ladrón, y ni siquiera le gusta robar. Pero ¿qué pasa? Que tal vez Miqueas va pasando y como que le era un hábito, él coge cuando alguien no estaba mirando, sacarle el peso del bolsillo, se lo saca. Pero desde que se lo saca, viene el Espíritu Santo y le dice: esa no eres tú, Miqueas, ese no eres tú. Y Miqueas dice: ay, Señor, verdad, se me olvidó, Padre, perdóname. Entonces va a la presencia del Señor y le pide perdón. Eso no quiere decir que Miqueas no es cristiano. Sí, Miqueas es cristiano, porque ese deseo que está en él de querer servirle a Dios y que le duele cuando peca es el Espíritu Santo. Y ese pecado que él cometió es el hábito de ese viejo Miqueas que todavía están en su carne. Entonces, oye lo que dice el comentario de Enduring Word, que como que me abrió los ojos. El comentario de Enduring Word, creo que basado en ese mismo capítulo de Romanos 6, dice lo siguiente: si el viejo hombre está muerto,
¿Por qué siento una pequeña atracción interna por pecar? No el deseo de vivir en pecado, sino porque es que a veces caigo en ese pecado. Proviene esto de la carne, que es distinta al viejo hombre. El viejo hombre tú no lo tienes que matar continuamente, porque el viejo hombre muere como Cristo murió una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Pero la carne en sí tú tienes que crucificarla continuamente, porque la carne está en ti y en ella están imprentas los hábitos del viejo hombre. Oye, es difícil describir con precisión la carne. Algunos la han llamado la pantalla en la que se muestra el hombre interior. Nuestro ser tiene deseos, impulsos y pasiones. Estos se desarrollan en nuestra mente, en nuestra voluntad y nuestras emociones. La carne es lo que representa el hombre interior. O sea, la carne es el reflejo de lo que está adentro. Y aunque el viejo hombre murió, ha dejado adentro pequeños rasgos, que es lo que el Espíritu Santo está tratando de quitar hasta que tú entonces seas perfecto. Nosotros vamos a ser perfectos y no vamos a tener ningún rasgo del viejo hombre cuando entonces nosotros dejemos lo corruptible y seamos vestidos de lo incorruptible. Cuando nuestro cuerpo sea transformado, cuando Cristo venga y nuestro cuerpo sea transformado y tengamos un nuevo cuerpo, entonces ya esos rasgos de la vieja Laura no van a estar. Pero mientras yo viva en este cuerpo de la vieja Laura, los rasgos de la vieja Laura van a estar, aunque la vieja Laura no esté. Entonces, aunque yo no viva en pecado, van a haber hábitos en Laura que van a venir de esa Laura que sí pecaba. Por eso es que el Espíritu Santo es quien nos santifica. Si nosotros cuando aceptáramos a Cristo fuéramos automáticamente santos, entonces el Espíritu Santo no tuviera que santificarnos. Pero el Espíritu Santo sí tiene que santificarnos. ¿Y qué quiere decir esto? Ir quitándonos los rasgos, ir moldeándonos hasta nosotros llegar a ser esa persona perfecta que Cristo tiene para nosotros. Dios nos ve perfectos. Y aunque nosotros todavía no hemos alcanzado esa perfección, Dios nos ve perfectos. Por eso es que podemos tener comunión con Él. Porque si Dios no nos viera perfectos a través de Cristo, no pudiera tener una relación con nosotros. Pero a través de Cristo, Dios nos ve perfectos. Y a través del Espíritu Santo, entonces nosotros vamos siéndonos perfeccionados. Pero para terminar con este pensamiento del Enduring Word, oye lo que dice. La carne está en problema. Está en batalla contra el pecado, porque ha sido entrenada expertamente en los ámbitos pecaminosos de estas tres fuentes. Nuestra carne, o sea, lo que refleja lo que está dentro, ha sido entrenada por estas tres cosas. Primero, el viejo hombre. El viejo hombre, antes de ser crucificado con Cristo, lo entrenó la carne y se imprimió asimismo en la carne. O sea, todos esos deseos, todas esas cosas que tú antes hacías han sido imprenta en tu carne. Entonces, si básicamente tú como que abrías tu celular para entrar a páginas que tú no tienes que entrar, ya eso es un hábito en ti. Y eso eso está en tu carne. Entonces, por eso es que básicamente tú dices, Señor, pero ¿qué es lo que me pasa? Entonces yo no soy cristiana, nunca me convertí. No, sino que eso está en tu carne. Y eso está imprento, ya esos son hábitos que tú tienes. O cuando pasaba una mujer y tú te quedabas mirándola por atrás y tú dices, Dios mío, pero ¿qué es esto? Pues yo no me convertí. No, tú sí te convertiste. Y el hecho de que tú te sientas mal por tú haber hecho ese pecado, quiere decir, es testigo o es testimonio de que tú sí te convertiste, pero es que ya hay hábitos en ti que hacen que van y miran, porque eso era lo que tú estabas, eso es lo que tú hacías de costumbre. Pero también esa es una de las cosas que están en nuestro corazón, que se imprimen en nuestra carne. Pero también, en segundo lugar, está el sistema mundial.
En su espíritu de rebelión contra Dios, puede este sistema mundial tener una influencia sobre la carne. Entonces, muchas veces nosotros somos influenciados por cómo vivimos, por cómo el mundo es. Y de esa manera, entonces, nosotros no tenemos claridad. Y hay veces que nosotros le seguimos la corriente al mundo. Y ahí decimos, espérate, que eso del mundo, eso no es mío. ¿Tú me entiendes? Entonces, no quiere decir que tú no te has convertido porque tú no quieres hacer eso. Pero sin embargo es algo como que aunque tú no quieras, tú lo haces porque es algo que está por la debilidad de la carne. Y también por último, el diablo, que busca tentar e influenciar la carne hacia el pecado. Muchas veces tú vas a caer no porque tú quieres, sino porque el diablo te va a tentar y tú en tu debilidad vas a caer. Tú en tu debilidad vas a caer, pero es porque nuestra carne es débil. Nuestra carne es débil a las influencias de nuestros hábitos anteriores, a la influencia del mundo y del sistema en que vivimos y a la influencia del diablo que nos habla constantemente tratándonos de hacernos pecar. Es débil. Nuestra carne es débil a esto. Y este es el segundo punto que quiero que tú sepas. Primero, tú no puedes vivir en el pecado y no puedes practicar el pecado. Imposible. Una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo no quiere vivir en pecado ni vive un estilo de vida pecaminoso porque no ha nacido de nuevo. Pero una persona que sí ha nacido de nuevo es débil en su carne y muchas veces falla. ¿Por qué? Porque es débil a escuchar los hábitos de la vieja mujer y del viejo hombre, y también porque es débil a escuchar pues el sistema y la voz del enemigo. Pero ¿qué sucede? El punto 3, esto no quiere decir, bueno, yo soy débil, yo voy a seguir mirando, porque imagínate, ya eso que yo soy. No. Tú tienes que crucificar tu carne constantemente. Primero, no vivas vida de pecado. Segundo, entiende de que vas a pecar porque tu carne es débil. Tercero, no te conformes a este estilo de vida. No te conformes a la carne. Mátala constantemente. Cuando tu carne te diga que hagas algo, di no. Yo voy a ponerle disciplina a mi carne. Y mira, entonces, esto es lo que habla Pablo cada vez que dice que nosotros no podemos vivir en la carne. ¿Por qué? Entonces, Gálatas 5:24, pues lo que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La han crucificado. Yo voy y la crucifico todos los días, todos los deseos de la carne y todo lo que la carne quiere que yo haga, yo voy y lo crucifico. Si la carne quiere que yo vea más televisión de la que yo siento en mi espíritu que tengo que ver, cero. No más televisión, la crucifico. Todos esos deseos que antes en mí reinaban, yo tengo que mantenerlos en check y en balance. Por eso es que es necesaria la disciplina en un cristiano. Un cristiano debe de ser disciplinado, porque si no es disciplinado le va a dar rienda suelta a la carne y no es posible que le demos rienda suelta a la carne. Entonces, Primera de Pedro 1:14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Antes teníamos deseos como el viejo hombre porque éramos ignorantes. Ahora la luz de Cristo se nos ha resplandecido. Así que se dice. Vuelvo y lo digo, no te conformes a los pensamientos que tú antes vivías como en tu viejo hombre, sino entonces hoy renueva tu mente y confórmate a la nueva mente que Cristo te ha dado. Esos deseos que tú antes tenías cuando tú estabas en ignorancia, ahora cuando tú estás en la verdad, cuando la luz de Cristo ha venido a tu vida, entonces quítalos de ti. No te conformes a ellos. Marcos 8:34 dice Cristo: y llamando a la multitud y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niégate a ti mismo. La vida del cristiano es la vida que entiende que Dios ve perfección, pero que no es perfecto todavía, sino que está en un proceso de santificación, y que mientras esté en un proceso de santificación, que es el Espíritu que lo hace en él, tiene que decirle que sí al Espíritu y que no a la carne.
porque el Espíritu te quiere santificar. El Espíritu está en ti y quiere santificarte, pero mientras Él te quiera santificar, tú tienes que estar dispuesto a trabajar con el Espíritu. El Espíritu te dice, no hagas eso, te estoy santificando, y tú dices, ok, no lo hago. Niégate al deseo de la carne, que te diga, ve eso. Niégate a ese deseo cuando el Espíritu Santo te diga, no lo vea. Entonces, Miqueas, que antes era ladrón, cuando ve el dólar ahí y le dice, y algo como que lo está tentando a coger el dólar, el Espíritu Santo le dice, ese no eres tú no eres ladrón ya. Miqueas, ¿qué está supuesto a hacer? Negarse a lo que antes era y a lo que la carne le quiere, negarse a sí mismo y tomar la cruz y seguir a Jesús. Y seguir a lo que el Espíritu Santo le está diciendo. Solamente cuando seguimos la voz del Espíritu que quiere santificarnos, entonces vamos a llegar a ser quien Dios realmente quiere que nosotros seamos. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, no te conformes al mundo, no te conformes al sistema del mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que Dios tiene para ti, la santificación que Dios tiene para ti es perfecta, es agradable, es buena. Niégate a ti mismo. No te conformes a seguir lo que el mundo te dice. No te conformes a seguir lo que tú sientes que es natural para ti mismo. Y no te conformes a seguir pues lo que el enemigo quiere que tú hagas. No, porque aunque tal vez se vea más fácil, al final es algo más difícil de convivir. ¿Por qué? Porque ¿quién quiere convivir en el infierno? Nadie puede convivir en el infierno. Entonces, de tal manera, te lo digo y te lo vuelvo y te lo digo, no te conformes a los deseos de tu carne que quieren hacerte pecar. No lo hagas. ¿Por qué? Porque ellos te van a llevar al mal. Si no ahora, niégate a ti mismo constantemente para santificarte. Eso no quiere decir que muchas veces nosotros vamos a fallar. Lo vamos a hacer porque somos débiles. Pero si fallaste, no te quedes en el piso. No te quedes diciendo, yo no soy cristiano, nada. No, yo sí soy cristiano porque me duele. Porque me duele que peco. Eso es el testimonio de que el Espíritu Santo está trabajando dentro de mí. Yo no me puedo quedar así. Yo tengo que entonces ahora, pecado, bye bye. Pecado para afuera. Oye, hábitos para afuera. Soy santa. Me niego. Caí, me levanté. 7 veces cae justo. 7 veces se levanta. El mismo justo se levanta. O sea, dice, espérate, así no, ya no. Caí, pequé, fallé. Ok, esa no soy yo. Laura, esa no eres tú. Continúa, sigue hacia la meta, prosigue hacia la perfección. Pídele perdón a Dios y sigue hacia delante. El mismo Charles Spurgeon dijo, el mal entra ahora en nosotros. Oye, mira, no, espérate. Porque yo lo voy a decir con una voz fina. Yo lo voy a leer porque esto está fuerte. Lo voy a decir bien. Escúchame. El mal entra ahora en nosotros como intruso y un extraño. El mal entra ahora en nosotros como intruso y un extraño, y causa tristes estragos, pero no mora en nosotros en el trono. Es extraño, despreciado y ya no honrado ni deleitado. Estamos muertos al poder reinante del pecado. El pecado va a entrar en ti. Tú vas a pecar. Pero cuando tú peques, no quiere decir que el pecado te reina, sino que va a entrar como intruso y extraño. Y tú lo vas a despreciar. Y tú no lo vas a honrar, ni te vas a sentir bien pecando. Esa es la verdadera identidad de un cristiano. Dios te ve como perfecto, y aunque tú no seas perfecto, la identidad de un cristiano es que aunque falle y aun en su imperfección, quiere agradar a Cristo y desea en lo más profundo de su ser agradar al Señor. Un verdadero cristiano, entiende cómo Dios lo ve y entiende que para con Dios es perfecto. Pero también entiende que la realidad de sí es
proseguir hacia alcanzar el estándar que Dios ve. Y que va a caer, pero no se va a dejar dado. Que le van a dar, pero no se va a dejar dado. Que va a caer, pero no se va a quedar en el piso, sino que va a decir, ok, caí porque fui débil a todo lo que me influye, pero no voy a dejar que eso me siga influyendo, sino que paso tras paso voy a seguir matando esos deseos en mí para seguir creciendo en el deseo del Espíritu. Te tengo un ejemplo para darte, que creo que es un ejemplo muy, como que cuando yo estaba pensando en esto, pues lo entendí bien. Cuando nosotros nos convertimos, pasa como lo que pasa con una mujer. Aquella mujer se casa, pero tenía muchos esposos, tenía muchos amantes antes. Tenía muchos amantes. Había una mujer que tenía muchos amantes, pero vio a uno que le gustó mucho y esa persona lo enamoró y se casó con un hombre. Se casó con un hombre. Entonces dejó todos los amantes. Todos los amantes lo dejó y vino a vivir con ese hombre que ahora es su esposo. Entonces, esa persona no puede seguir estando con los amantes. Porque si sigue estando con los amantes, entonces nunca se casó. No puede vivir en la calle con los amantes porque entonces nunca se casó en su casa con su marido. Pero ¿qué sucede? Que si cuando el esposo se vaya a trabajar, el amante viene y toca y entra, porque está acostumbrado a entrar. La mujer de la casa tiene que decirle, vete. Entraste, sí, pero vete. Entraste, pero vete. Vete porque ya yo tengo esposo. Vete porque ya tú no me controlas, ya tú no eres mi amante, ya yo tengo esposo, ya yo tengo alguien que es mío y que yo soy de él, ya yo no soy de todos, ya yo soy de él, tú no puedes estar en mi casa. Y pues vamos a decir que en su debilidad llegó el amante y se acostó con él, mientras el esposo no estaba en casa. ¿Qué pasa? El esposo vuelve. Y el esposo te dice, ¿qué pasó? Si la mujer dice, Dios mío, perdóname, mi amor, y verdaderamente se siente mal, el esposo la perdona. Y le dice, ok, pero no me vuelvas a traer el amante. Y ella le dice, ok, el amante se va. Y el amante no vuelve a entrar. Ya esa mujer, aunque le fue infiel a su esposo, pecando, acostándose con el amante, aunque le fue infiel, cuando el esposo volvió, ella recapacitó y dijo, no, perdóname, amante sal, esposo entra. Esa es la vida del cristiano. Es así de que nosotros tenemos que ser. Y eso es lo que tenemos que hacer. El esposo es Cristo. Y cuando Cristo viene, nosotros ya no le pertenecemos al pecado porque hemos muerto al pecado. Pero cuando Cristo es nuestro esposo y el amante, o sea, el pecado viene a nosotros, nuestro rol es, si entró a mi casa, yo decirle para afuera que ya tú no eres mi amado, para afuera que ya tú no eres mi amo, ya yo le pertenezco a Cristo. Entonces, eso es lo primero. Pero si por si acaso y por nuestra debilidad nos acostamos con el esposo y caemos en pecado y nosotros no volvemos al pecado, el punto está que cuando Cristo venga, y cuando el Espíritu Santo nos hable, tenemos que llorar amargamente, sintiéndonos mal y pedirle perdón al Espíritu Santo y sacar el amante de la casa, decirle, amante, ya no vuelvas. ¿Por qué? Porque nos sentimos mal. Ahora, acontece el acontecimiento de la sucesión de lo próximo que te voy a decir. Si esa mujer, al próximo día, después que el esposo la perdonó por la infidelidad, el amante vuelve y ella vuelve y le dice al amante que venga. Y vuelve y se acuesta con él. Y más allá de eso, el amante sigue viniendo durante un año. Y el amante comienza a mudarse. Y el amante comienza a traer su ropa. Y el amante comienza a sentirse cómodo en casa. Tú sabes lo que va a suceder, que el esposo va a venir, el esposo va a decir,
pues este matrimonio no es para nada. Y el esposo se va a dejar. Santo. El esposo la va a dejar porque el matrimonio no tiene validez, porque ella está rompiendo el pacto. El pacto de que ellos iban a ser el uno para el otro, ella lo está rompiendo porque mudó al amante a la casa. Entonces, de esa misma manera, para que tú veas, para que tú entiendas, si tú pecas, arrepiéntete. Si tú caes con el amante, pídele perdón a tu esposo y no vuelvas con el amante. Y si tú vuelves y caes con el amante, vuelve y pídele perdón. Pero si tú mudas al amante a tu casa, y si el pecado, aleluya, si el pecado viene a ti y el pecado ya se siente cómodo, si ya tú te sientes cómoda pecando, si ya el pecado viene a ti, eso es normal para ti, ya tú no tienes matrimonio con el Espíritu Santo. Porque es imposible que si tú oyes que al Espíritu Santo le está doliendo que tú estés en pecado y tú sigues en pecado, entonces tú no eres sensible a la voz del Espíritu Santo. Ya una persona que muda al amante en casa no le tiene ni respeto ni le tiene amor al marido. Una persona que muda el amante a casa no le tiene ni respeto ni amor al marido. Bueno, y pues así mismo es con nosotros. Nosotros también necesitamos serle fiel al Señor. No es posible que nosotros estemos viviendo con el pecado, haciendo que el pecado se sienta cómodo y sintiéndonos nosotros cómodos con el pecado si le queremos serle fiel a Dios. Esto fue todo por el episodio de hoy, pero el próximo episodio, el episodio número 5, es el gran cierre de esta serie. Y yo creo que es uno de los más prácticos. Todos estos episodios, o sea, ¿qué significa ser definidos? ¿Cuáles son lugares donde Dios nos define? ¿Cómo Dios nos define? Y ahora, ¿qué tiene que ver el pecado con la definición de Dios? Todos estos episodios han sido como que cosas más abstractas, cosas como que pensamientos más qué sé yo, como que ahí arriba y que tú tienes que pensar, ok, ya yo entiendo. Pero en el próximo episodio no va a ser así. En el próximo episodio yo te traigo a ti 5 cosas que debe de hacer o debe de saber una persona que está definida. Cosas prácticas, cosas que tú tienes que hacer. Hablamos también un poquito, ¿verdad? En el primer episodio, como que tú tienes que saber quién tú eres, para qué tú estás en este mundo y cómo hacer aquello que tú estás en este mundo para hacer. Entonces vamos a hablar un poquito más como que centrados, más concretos acerca de eso que es tu propósito, acerca de cómo vivir verdaderamente, cómo vivir definidos. Entonces son 5 cositas un poquito más, tú sabes. Yo espero que no te pierdas el próximo episodio. Este episodio, si te gustó, ¿qué aprendiste? ¿Qué no aprendiste? ¿Qué ya sabías o qué te ayudó? ¿Qué comentario tienes? Sabemos que este tema es un tema muy grande, muy profundo y que vamos a estar creciendo sobre este mismo tema el podcast entero, ¿verdad? Y con diferentes formas, tú sabes, diferentes temas ya, pues ahí, allá. Pero déjame tu comentario ahí, no por cosas del algoritmo. Síguenos en Instagram para así crecer nuestra comunidad más, porque eso es lo que crecemos. Coméntame aquí, yo te respondo. Tenemos una comunidad en Instagram. Tú me ves más detrás de cámaras de todo lo que estamos haciendo. Aquí, así mismito, en @definidospordios. Y por cosas así del algoritmo, para que el mensaje llegue a más personas, dale like y suscríbete a nuestro canal en YouTube. Y si nos estás escuchando por plataforma de audio, entonces dale un review. Dale un review de 5 estrellas, no de 3, o de 3 o de 4, tú sabes, también eso nos ayuda. Pero para que las personas más, pues, entiendan. Eso es lo único que yo... Señor Jesús, Padre, comparte este mensaje con una persona que tú crees que le va a ser de mucho placer o de mucho beneficio este mensaje también. Y ya, ustedes saben que yo no soy muy buena haciéndolo a otro, que como que me sigo y se me olvidan las cosas, que después que uno sube esa gloria, uno no, como que no quiere bajar de ella y hablar así. A veces se me olvida algo. Yo creo que no. Dios te bendiga.